buenas tardes, distinguidos estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana Narrativa 1. Estamos acá ya esperando el ingreso de ustedes para desarrollar, tal como indica el sílabus, una segunda semana, César Vallejo, su obra narrativa, ¿no? En la clase el jueves haremos el análisis de algún cuento, ya lo señalaremos, ¿no? En todo caso, no es fácil dar cuenta de la obra narrativa de César Vallejo, porque diríamos, la producción y publicación de algunas de esas obras narrativas intervino ciertamente el escritor como el responsable de la edición. Lógicamente era el editor, si no era el autor, y confiaba en un editor. Pero ha ocurrido que como la dimensión artística y literaria de César Vallejo ha crecido mucho, entonces la crítica literaria sigue muy de cerca el proceso de la literatura de Vallejo, ha incorporado dentro del corpus narrativo de este autor, ha incorporado, por ejemplo, textos inéditos, es decir, textos que no habían sido publicados por César Vallejo y que, sin embargo, la crítica los ha publicado, los ha editado, publicado en años relativamente recientes con respecto, quiero señalar, con respecto a la muerte de Vallejo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos libros que han sido publicados recién en 1973, como iremos indicando a través de la exposición, en la que combinaremos entonces información acerca de cada uno de los textos de Vallejo para dar una visión completa de los mismos. Haremos algunas anotaciones acerca del contenido, pero también nos referiremos al problema expresivo, y por cierto al tema filológico, el tema editorial de este importante escritor peruano al que hemos incorporado como el primero de los narradores de nuestra América del siglo XX, criterio que ha sido compartido por varios críticos, razón por la cual nosotros también nos inclinamos por considerar de manera amplia y diversa la obra narrativa, porque ocurre que, como en la poesía, Vallejo no se ciñe solamente por lo convencional, lo canónico, sino hace invenciones, hace innovaciones, introduce cambios tanto en el contenido como en la forma, y de ese modo logra pues crear una literatura experimental, no solamente en la poesía, sino también en la narrativa, que es lo que nos interesa ver en esta sesión, en la que estamos en espera de ustedes para que puedan seguir esta exposición que complementará luego el día jueves con la lectura y el análisis de Paco Yunque, que es precisamente uno de los cuentos que Vallejo escribió, pero que no se publicó en vida, sino se publicó póstumamente, ¿no? Por eso decimos en esta exposición sobre la narrativa de Vallejo, y le daremos mucha importancia a la cuestión cronológica, ¿no? Las fechas de publicación de las respectivas obras, y diríamos este esquema cronológico se ha complicado por el hecho de que varias de estas obras se han publicado póstumamente. Entonces, ¿cómo ubicarlas dentro de una visión coherente, dentro de una visión que respete lo cronológico,
aunque admita la posibilidad de agregar algunos libros que Vallejo habría dejado listos para su publicación. Pero esta publicación no ocurrió en lo inmediato, sino ocurrió en años muy posteriores, ¿no? Caso distinto es, por ejemplo, el de Paco Juncker, ¿no? Como señalaremos, que fue escrito a una fecha muy precisa, el mismo año que el Tustero, pero que no fue aceptado por el editor, ¿no? Entonces el cuento estaba listo, consta en los originales de Vallejo, pero el editor no lo consideró apropiado como un cuento infantil, ¿no? Y por tanto descartó su publicación. Y adelante, por favor, Hagi Trujillo Carrasco. Hagi Trujillo Carrasco. Trujillo Carrasco. Hagi está ingresando, estamos acá anotando a cada uno de los que van ingresando. En este momento está el señor Trujillo Carrasco Hagi. Señor Trujillo Carrasco, no olvide de registrar su asistencia en el aula virtual a fin de que aparezca usted como asistente de esta sesión dedicada a estudiar, ofreciendo una lección de conjunto de la narrativa de Vallejo como autor representativo. A ver, el señor Alvarado Vega, adelante. Alvarado Vega. Sí, yo anoto acá Alvarado Vega y Giuseppe Jorge. No sé si alguien más ha ingresado. Hasta el momento hay 2 alumnos que han ingresado a este curso de hispanoamericana narrativa. Y en esta clase, o esta semana, tanto considerando el martes y el jueves, nos abocaremos a dar una información pertinente, relevante, acerca de la narrativa de César Vallejo, que no solamente es un destacadísimo y universal poeta, reconocido como uno de los más grandes del siglo XX, sino que de manera paralela o complementaria, César Vallejo también incursionó por los predios de la narrativa y publicó libros, algunos de ellos adelante. Juárez Antón Jessica. También estoy anotando su asistencia para que todos puedan, si estamos anotando, ya están 3, parece que también, a ver, 1, 2, 3 alumnos, ¿no? Sí, el señor Alvarado Vega, la señorita Juárez Antón, el señor Trujillo Carrasco están presentes ya en el aula virtual, listos para... les pediría a los que ya ingresaron, por favor, verifiquen si en su aula virtual tienen el texto de Paco Juncker. Si pueden verificar ustedes que están presentes, ¿no? Si pueden verificar si está Paco Juncker, porque pensamos trabajar con él el próximo jueves, y entonces haremos una lectura y comentario de ese relato. Sí se encuentra, profesor. Correcto. Entonces vamos a trabajar con ese texto el jueves, ¿ya? Hoy día vamos a hacer una clase expositiva acerca de la narrativa de Vallejo, ¿no? De la narrativa que no es fácil hacer una visión total de la narrativa de Vallejo, porque al lado de su gran poesía, ¿no? Al lado de su gran poesía, Vallejo también destacó no solo a nivel peruano, sino a nivel hispanoamericano. Y esto es algo que se ha ido reconociendo a lo largo de las décadas, porque Vallejo dejó varios textos inéditos, y esos textos con el paso de los años se han publicado,
y por tanto se ha hecho más compleja la visión de lo que Vallejo hizo en el campo de la narrativa. A nosotros, por ejemplo, nos ha interesado en particular la narrativa de Vallejo, y por ello hemos dedicado 2 libros. Acá pueden ustedes ver el primer libro nuestro, que tiene casi 250 páginas, este libro que se llama Escalas hacia la modernización narrativa, ¿no? Este libro es del 2002, es un estudio completo del primer libro narrativo de Vallejo, que, como puede esperarse, no es un libro narrativo enteramente convencional, sino es una obra con detalles que señalaremos en el momento en que demos una información acerca de escalas, ¿no? Escalas. Incluso sobre el nombre ha habido ciertas discrepancias, pero finalmente lo que se admite es que el nombre del libro es Escalas, aunque algunos en algún momento, inducidos por ciertos datos de Vallejo, ponían escalas melografiadas, ¿no? Así figuran incluso en algunas ediciones, pero en realidad el título es simplemente Escalas, ¿no? Bien, entonces con ustedes que ya están en el aula virtual, vamos a comenzar la clase de hoy dedicada a ofrecer una visión panorámica de la narrativa de César Vallejo. Y que claro esto, vamos a Guzmán Charlie Quispe. Quispe, a ver, el cuarto alumno, vamos a anotarlo acá. Quispe, Clisman. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Quispe, usted es Quispe Clisman Charlie, ¿no? Clisman Charlie. Ya, entonces vamos a tener a la mano también el listado de ustedes para que no haya ninguna duda respecto de, acá está el señor, sí, Arque, Quispe Arque, ya está, ahora sí. Está anotado su nombre, Quispe Arque. Bueno, decíamos entonces a sus compañeros que esta segunda semana de clase, según indica el sílabo, está pues dedicada a exponer ideas acerca de la narrativa de Vallejo, ojo, no su poesía, sino su narrativa. Pero es bueno recordar, sin embargo, que Vallejo, que claro, en primer lugar, es un gran poeta, y en tanto narrador, diríamos, no llega a tener la genialidad que muestra en el género lírico, pero su narrativa es digna de ser estudiada, de ser analizada, y ahí tienen ustedes la prueba que yo le he dedicado un libro entero de análisis a la primera obra de Vallejo, que es Escalas, y también publicado este segundo volumen el año 2014, o sea, es más reciente, donde hay un artículo, la obra narrativa de César Vallejo, en fin, una serie de temas que iremos viendo a lo largo de la exposición. Entonces, debemos recordar, ¿no? Debemos recordar que podríamos decir los 4 poemarios de Vallejo, ¿no? Constituyen el corpus de su poesía, ¿no? Por eso voy a mencionar los nombres: Los Heraldos Negros, publicado en 1919, Trilce, publicado en 1922, se está conmemorando este año 100 años de ese famoso poemario.
Luego, Poemas Humanos, en realidad es un título que Vallejo no puso, pero Georgette asumió ese nombre. Ese libro es de 1939, es decir, es un libro póstumo, posterior a la muerte de Vallejo, ¿no? Y por último, España, aparte de mí este cáliz, también es póstumo, porque recién se publicó en 1939. He mencionado precisamente los nombres de los poemarios para que a lo largo de la exposición veamos que algunos temas que están incluidos en la narrativa, sin embargo, guardan relación con lo que Vallejo ha dicho antes, ¿no?, en alguno de sus poemarios. Bien, comenzamos la exposición señalando entonces que la narrativa de Vallejo está constituida por varios libros. El primer libro que Vallejo publicó y que se ha ubicado dentro del campo de la narrativa es el libro Escalas, que apareció en 1923, que es el año que Vallejo viajó a Europa, ¿no? Entonces, en ese año viajero, él publicó Escalas y otra obra que también mencionaremos. Lo curioso, lo interesante de Escalas es que está dividido en dos secciones, ¿no? En dos secciones. El libro ha sido dividido en dos secciones. No tengo una edición original del libro, pero acá en el volumen de narrativa completa de Vallejo, editada por Ricardo González Vigil, se puede ver aquí también, ustedes pueden corroborar ese dato, ¿no? Entonces, este libro, como he mencionado, tiene dos secciones. La primera sección se llama cuneiformes, ¿no? El término cuneiformes se repite a un tipo de escritura. Es una escritura, no como la nuestra, sino una escritura más bien como si fuera un punzón, el elemento con el cual se está haciendo esa escritura cuneiforme. Entonces Vallejo utilizó este término cuneiformes para reunir dentro de esta sección de 6 textos, para reunir un conjunto de textos que están entre lo narrativo y lo lírico, ¿no? Recordemos 2 episodios de la vida de Vallejo que están estrechamente relacionados con estos textos. Recordemos que en 1918 murió su madre, suceso funesto que está evocado en algunos de sus poemarios, ¿no? Y el año 20 Vallejo fue llevado a la cárcel acusado de haber cometido ciertos delitos en la ciudad de Santiago de Chuco en agosto, creo que es del año 19 o 20, no estoy al tanto, ¿no? Entonces esto es importante de tomar en cuenta, estos dos sucesos, uno, la muerte de la madre, y dos, la permanencia de Vallejo en la cárcel, para entender entonces esta sección cuneiformes, que está dividida en 6 prosas, diríamos así, no podríamos afirmar que son cuentos en el sentido estricto, porque no lo son, y lo vamos a probar ahora. Estos cuentos tienen el nombre, la mayoría de ellos, el nombre de muro, el sustantivo. Los textos son los siguientes: muro noroeste, muro doble ancho. Luego viene una variación pequeña, es la única en el conjunto, el título de esta prosa es Alféizar, ¿no? Luego viene muro antártico, muro este y muro occidental. Como ustedes observan, de los 6, 5 textos hacen referencia a la existencia de un muro, ¿no? Y el que se llama Alféizar también está relacionado con
los otros términos, porque alféizar es la especie de ventana o algo así, ¿no? De manera que el que Vallejo haya utilizado el término muros en 5 de 6 prosas breves de esta primera edición de Cuneiformes, según la crítica, alude a que mediante esta constante referencia a los muros, Vallejo está connotando el hecho de haber estado en la cárcel. Y es muy posible que Vallejo haya escrito algunos de estos textos de la sección Cuneiformes en la propia cárcel, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos de ellos para que no todo sea exposición, sino también haya lectura de algunos de estos textos. Por ejemplo, vamos a ver el muro noroeste, página 77, ¿no? Acá está. El muro noroeste de Cuneiformes. Son breves prosas, nada más breves prosas, como suelen ser hoy los microrelatos. Por eso se considera que de alguna manera Escalas, especialmente en su sección Cuneiformes, es un antecedente del microrelato actual, ¿no? Vamos a leer siempre este muro noroeste. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la justicia, y dice así: penumbra. El único compañero de celda que me queda ya ahora se sienta a llantar ante el hueco de la ventana lateral de nuestro calabozo. Esa ventana es el alféizar, donde lo mismo que la ventanilla enrejada que hay en la mitad superior de la puerta de entrada, se refugia y florece la angustia anaranjada de la tarde. Me vuelvo hacia él. Observen que él está con otro preso, con otra persona en esa misma celda. Ya, dice el narrador, ¿no? Ya está usted servido, me responde sonriente. Al mirar el perfil de toro destacado sobre la plegada hoja lacre de la ventana abierta, tropiezo la mirada con una araña casi aérea, como trabajada en humazo, que emerge en absoluta inmovilidad en la madera, a medio metro de altura del testuz del hombre. El poniente lanza un largo destello bayo sobre la tranquila tejedora, como enfocándola. Ella ha sentido sin duda el tibio aliento solar, estira alguna de sus extremidades con dormida, perezosa lentitud y luego rompe a caminar a intermitentes pasos hacia abajo, hasta detenerse al nivel de la barba del individuo, de modo tal que mientras éste mastica, parece que se traga a las bestezuelas. Recuerden, a propósito de esta lectura, que Vallejo publicó también en Los Heraldos Negros un poema en el que habla de la araña, ¿no? Y tampoco es casual que en el final de este párrafo diga, refiriéndose al presidiario que lo acompaña, no dice hasta detenerse a nivel de la barba del individuo, de modo tal que mientras éste mastica parece que se traga a la bestezuela. Esta expresión es muy importante, más adelante veremos por qué. Por fin termina el llantar y al propio tiempo el animal franquea corriendo hacia los goznes del mismo brazo de puerta, en el preciso momento en que ésta es entornada de golpe por el preso. Algo ha ocurrido, me acerco, vuelvo a abrir la puerta, examino en todo el largo de las bisagras y doime con el cuerpo de la pobre vagabunda, trizado y convertido en dispersos filamentos. ¿Ha matado usted una araña?, dígole con aparente entusiasmo al hechor. Sí, me pregunta con indiferencia. Está muy bien, hay aquí un jardín zoológico terrible. Y se pone a pasear como si nada,
a lo largo de la celda, extrayéndose de entre los dientes residuos de comida que escupe en abundancia. La justicia vuelve esta idea a mi mente. Yo sé que este hombre acaba de victimar a un ser anónimo, pero existente, real. Es el caso del otro que, sin darse cuenta, puso al inocente camarada de presa del filo homicida. ¿No merecen pues ambos ser juzgados por estos hechos? ¿O no es del humano espíritu semejante resorte de justicia? ¿Cuándo es entonces el hombre juez del hombre? El hombre que ignora a qué temperatura, con qué suficiencia acaba un algo y empieza otro algo, que ignora desde qué matiz el blanco ya es blanco y hasta dónde, que no sabe ni sabrá jamás qué hora empezamos a vivir, qué hora empezamos a morir, cuándo lloramos, cuándo reímos, dónde el sonido limita con la forma en los labios que dicen yo no alcanzará, no puede alcanzar a saber hasta qué grado de verdad un hecho calificado de criminal es criminal. El hombre que ignora a qué hora el uno acaba de ser uno y empieza a ser dos, que hasta dentro de la exactitud matemática carece de la inconquistable plenitud de la sabiduría, ¿cómo podrá nunca alcanzar a fijar el sustantivo momento delincuente de un hecho a través de una urdimbre de motivos de destino dentro del gran engranaje de fuerzas que mueven a seres y cosas enfrente de cosas y seres? La justicia no es función humana, no puede serlo. La justicia opera tácitamente, más adentro de todos los adentros de los tribunales y de las prisiones. La justicia, oídlo bien, hombres de todas las latitudes, se ejerce en subterránea armonía, al otro lado de los sentidos, de los columpios cerebrales y de los mercados. Aguzad mejor el corazón. La justicia pasa por debajo de toda superficie y detrás de todas las espaldas. Prestad más sutiles oídos a su fatal redoble y percibiréis un platillo vagoroso y único que a poderío de amor se plasma en dos. Su platillo vago, incierto, como es incierto y vago el paso del delito mismo, o de lo que se llama delito por los hombres. La justicia solo así es infalible, cuando no ve a través de los tintorios espejuelos de los jueces, cuando no está escrita en los códigos, cuando no ha menester de cárceles ni guardias. La justicia pues no se ejerce, no puede ejercerse por los hombres, ni a los ojos de los hombres. Nadie es delincuente nunca, o todos somos delincuentes siempre. Ustedes pueden ver en esta prosa que se llama Muro Noroeste, ¿no? Vallejo, a partir de cierto hecho, como es el que su compañero de celda ha matado involuntariamente a una araña, él se pone a reflexionar, el narrador se pone a reflexionar sobre este hecho, ¿no? Y entonces nos indica que hay dos tipos de justicia. Una es la justicia formal, la justicia de los jueces, y otra es, diríamos, la justicia subterránea, la justicia que está por detrás de todo, la justicia que no tiene que ver con los criterios de los jueces, sino con algo más profundo, más extraño, ¿no? Más inexplicable. Luego, entre estos textos que corresponden a cuneiformes, leeré el texto Muro Antártico, ¿no? Mientras en la mayoría de los textos cuneiformes el tema es casi siempre la justicia en sus diversos matices, este texto toma otro tema, ¿no? Este tema es el del incesto. El texto se llama Muro Antártico, lo voy a leer, es un texto breve, ¿no? Y entonces
voy a querer que ustedes hagan algunos comentarios sobre este texto segundo de Cuneiformes. Como he dicho, este es el único texto en el conjunto de las 6 formas narrativas que son parte de Cuneiformes. Este es el único texto en el que se aborda el tema del incesto, pero vean ustedes en estos términos. Voy a leer y luego quizá ustedes pueden hacer algunos comentarios para que vean, diríamos, cómo Vallejo arriesga todo en la escritura. Muro antártico. Dice: el deseo nos imanta. Ella, a mi lado, en la alcoba, carga y carga el circuito misterioso de 1000 en 1000 voltios por segundo. Hay una gota imponderable que corre y se encrespa y arde en todos mis vasos, pugnando por salir, que no está en ninguna parte y vibra, canta, llora y muge en mis 5 sentidos y en mi corazón, y que por fin afluye como corriente eléctrica a las puntas. De pronto me incorporo, salto sobre la mujer tumbada, que me franquea dulcemente su calurosa acogida, y luego una gota tibia que resbala por mi carne me separa de mi hermana, que se queda en el ambiente del sueño del cual despierto sobresaltado, sofocado, confundido, toriondas las sienes, agudamente el corazón se duele. 2, 3, 4, solo las irritadas voces de los centinelas llegan hasta la tumbal oscuridad del calabozo. Poco después el reloj de la catedral da las 2 de la madrugada. ¿Por qué con mi hermana? ¿Por qué con ella, que a esta hora estará seguramente durmiendo en apacible e inocente sosiego? ¿Por qué, pues, precisamente con ella? Me revuelvo en el lecho. Rebullen en la sombra perspectivas extrañas, borrosos fantasmas, oigo que empieza a llover. ¿Por qué con mi hermana? Creo que tengo fiebre, sufro. Ahora oigo mi propia respiración que choca, sube y baja, rasguñando la almohada. ¿Es mi respiración? Un aliento cartilaginoso de invisible moribundo parece mezclarse a mi aliento, descolgándose acaso de un sistema pulmonar de soles y trasegándose luego sudoroso en las primeras porosidades de la tierra. Y aquel anciano que de súbito deja de clamar, ¿qué va a hacer? Dirígese hacia un franciscano joven que se yergue hincada a las rodillas imperiales en el fondo de un crepúsculo como los pies de ruinoso altar mayor. Va a él y arranca con airado ademán el manteo de amplio corte cardenalicio que vestía el sacerdote. Vuelvo la cara, inmenso, palpitante como de sombra, en cuyo lejano vértice nebuloso resplandece, último lindero, una mujer desnuda en carne viva. Oh mujer, deja que nos amemos a toda totalidad, deja que nos abracemos en todos los crisoles, deja que nos lavemos en todas las tempestades, deja que nos unamos en alma y cuerpo, deja que nos amemos absolutamente a toda muerte. Oh carne de mis carnes y hueso de mis huesos, ¿te acuerdas de aquellos deseos en botón, de aquellas ansias vendadas de nuestros 8 años? Acuérdate de aquella mañana vernal de sol y salvajez de sierra, cuando habiendo jugado tanto la noche anterior y quedándonos dormidos los dos en un mismo lecho, despertamos abrazados y luego de advertirnos a solas, nos dimos un beso desnudo en todo el cogollo de nuestros labios vírgenes. Acuérdate que allí nuestras carnes atrajéronse, restregándose duramente y a ciegas. Y acuérdate también que ambos seguimos después siendo buenos y puros, con pureza intangible de animales. Uno mismo el cabo de nuestra partida, uno mismo el ecuador albino de nuestra travesía, tú adelante y yo más tarde.
ambos nos hemos querido, ¿no recuerdas? Cuando aún el minuto no se había hecho vida para nosotros, ambos luego en el mundo hemos venido a reconocernos como dos amantes después de oscura ausencia. Oh soberana, lava tus pupilas verdaderas del polvo de los recodos del camino que las cubre y cegándolas tergiversas tus sesgos sustanciales. Y sube más arriba todavía. Sé toda la mujer, toda la cuerda, oh carne de mi carne y hueso de mis huesos. Oh hermana mía, esposa mía, madre mía, y me suelto a llorar hasta el alba. Buenos días, señor alcaide. Entonces, consideremos que este discurso del texto Muro Antártico ha sido pensado dentro del espacio del lugar donde están recluidos el narrador, que es el otro yo de Vallejo, y este otro personaje que en la prosa anterior mata a una araña, ¿no? En cambio, este texto, Muro Antártico, pues se refiere al incesto que cometen el yo poético con una hermana. No hay que darle a este suceso, digamos, necesariamente un carácter de verdad. En todo caso, lo que cuenta es el reto que plantea el narrador al tratar este tema e involucrar a su hermana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a continuar. Me falta anotar a alguien que ha venido, Andrea Juárez también, Quispe, y la señorita Torres. Debe ser la señorita Torres Chacón, ¿no? No, doctor. Torres. Esa es la señorita Carla Vanessa Torres. Carla Vanessa Torres. Usted Allá. tiene su lista, doctor. Revise su lista porque algunos no aparecen, pero otros sí están en su lista del sistema. Sí, a ver, acá vamos a ver. Quispe, aparecen 6, 9 alumnos. Juárez, Torres Canchanya, ¿no? Así es. Torres Canchanya, ya. No hay otro Torres. Bueno, entonces vamos a continuar señalando pues que el primer libro narrativo de Vallejo está dividido en dos secciones. La primera de ellas es Cuneiformes, y como hemos visto por la lectura de un par de prosas narrativas, ¿no? Los temas de que trata Vallejo tienen que ver con su situación en la cárcel, con la situación de un hombre que ha sido privado de su libertad. Y al leer el Muro Antártico nos hemos encontrado con que Vallejo trata en ese su primer libro narrativo este tema del incesto, que luego lo retomará en algunos otros momentos de su obra narrativa, ¿no? Entonces esos son los 6 primeros textos del libro Escala de 1923, todos con esta referencia a la palabra muro, ¿no? A la palabra muro, que a su vez se asocia con las paredes de la cárcel en la que está recluido este yo poético, llamémoslo así, o narrador, y que en alguna de estas circunstancias está acompañado por alguien más. Luego, de esta referencia a la sección Cuneiformes, tiene 6 textos, como hemos indicado, todos muy breves, ¿no? El colmo de la brevedad es el Muro Occidental, que es un texto muchísimo más breve que el cuento más breve de Monterroso, ¿no? Entonces, bueno, eso es como detalle. El texto dice simplemente aquella barba al nivel de la tercera moldura de plomo. Eso es todo lo que dice el Muro Occidental, que es el último texto de esta sección llamada
cuneiformes, ¿no? Queremos decir también pues que el título del libro, Escalas, parece sugerir también la idea de una escalera, ¿no? Una escalera con la cual él pueda salir de la prisión, pueda huir, recuperar su libertad. Aunque también se afirma, según la crítica, que este concepto de escalas alude a la música. En la música hay siete notas, acá hay 6, ¿no? Entonces eso significaría que se está a la espera de la 7ª nota de la escala musical. La segunda sección de escalas se llama coro de vientos, ¿no? La diferencia sustantiva es que los textos son de mayor extensión, son más narrativos. Algunos de ellos caben dentro de la noción de cuento que todos manejamos, ¿no? Un suceso ficticio realizado por ciertos personajes dentro de un espacio determinado, con un cierto propósito, etc. Eso es lo que ocurre entonces en la segunda sección de escalas, denominada coro de vientos, ¿no? Entonces también es algo que alude a lo sonoro, coro de vientos, ¿no? Es una expresión connotativa en todo caso, que acoge también a 6 textos, ¿no? A 6 textos que, como he indicado, se diferencian de los de Alféizar por su mayor extensión y por el hecho de que ellos son precisamente relatos más tradicionales con todos los elementos propios de un cuento. El primero de ellos se llama Más allá de la vida y la muerte, ¿no? Más allá de la vida y la muerte. Este tema tiene que ver fundamentalmente con la muerte de la madre. Ya dijimos antes que uno de los sucesos que más impactó a Vallejo es la muerte de su madre en 1918. Entonces aquí, en este cuento, ¿no? Él ha imaginado un viaje para reencontrarse con ella. Su madre ya muerta, pero él, en todo caso, vuelve al pueblo, ¿no? Y el relato nos hace ver a este personaje que pasa por 3 instancias, por 3 momentos significativos. Uno es cuando llega a Santiago de Chuco, ¿no? Ha venido de Lima seguramente, y ahí se ingresa a la casa familiar, conversa con el hermano, deja al hermano y luego se va, sigue su camino y llega a una segunda instancia interesante que es la posada, una posada del camino, en la cual conversa con un anciano, ¿no? Y la tercera instancia es en el corazón de la montaña, donde supuestamente está enterrada la abuela, la madre, ¿no? Entonces aquí vemos que se puede combinar el tema del viaje con estas instancias que he señalado y también la situación de su madre, porque resulta que el final de este relato, Más allá de la vida y la muerte, concluye de una manera fantástica, porque aparece la madre viva, ¿no? Frente al hijo que ha ido a visitarla en su condición de muerta. La madre aparece viva y ella, la madre, le dice al hijo que es él, el hijo, el que está muerto, ¿no? Entonces es un cuento fantástico, de final insólito, porque digamos, no es un hecho usual que ocurra, pero vemos que Vallejo en este libro está trabajando mucho con este tipo de cuentos de carácter fantástico o que plantean interrogantes al lector. Luego, en Coro de Vientos también se encuentra el cuento El Unigénito,
¿no? Que es también un cuento bastante fantástico que habla, el título es El unigénito, ¿no? Entonces, unigénito significa uno, ¿no? Un ser humano. Pero el tema incluye, el cuento incluye también el tema amoroso, ¿no? Resumiendo brevemente el comentario, digo, Marcos Lorenz, es uno de los personajes, ama en silencio a Nérida del Mar, así se llama la chica a la que ama Marcos Lorenz. Ella no sabe nada de este amor, porque Marcos nunca le ha dicho nada, ¿no? Y por ello se compromete con un tercer personaje que es Walter Wolcott. Y lo que ocurre es algo insólito en este relato, porque el momento de la boda entre Nérida del Mar y Walter Wolcott, Marcos le da un beso a Nérida, ¿no? Y este beso es mortal porque hace que muera Nérida y también el propio Marcos. Ambos personajes mueren a consecuencia de este beso tanático. Lo curioso es que el cuento plantea luego un transcurrir temporal de varios años y en ese lapso posterior a este hecho insólito que hemos descrito, Wolcott, que es el único que ha sobrevivido a esta tragedia, está caminando por la calle, de pronto se encuentra con un niño y ese niño le hace recordar a Marcos y a Nérida, ¿no? A los que mueren el día de la boda en que se iba a casar con Wolcott. Entonces, lo curioso es que la presencia de ese niño le hace recordar el día en que él iba a casarse con Nérida, pero no lo pudo hacer porque se interpuso Marcos, ¿no? Le hace recordar, y lo que se sugiere o lo que la crítica ha señalado es que este unigénito sería una especie de Jesucristo, ¿no? Este niño que se va y al cual Wolcott no puede seguir, ¿no? Entonces este cuento, El unigénito, también es bastante complejo, bastante fantástico, apela a sucesos increíbles y establece relaciones un poco difíciles de aceptar con los términos de la lógica humana, ¿no? Luego, el tercer texto es Mirto, es un texto que trata del tema del doble. Está escrito en 3 secuencias, ¿no? Está escrito en 3 secuencias. Vamos a ver, porque este cuento sí, diríamos, es más conocido. Vamos a ver si no es muy extenso, lo leemos. Porque plantea el tema del doble, que también está, por ejemplo, en Borges, ¿no? Vamos a ver... 117, 117. Bueno, sí, es un poco... no es extenso, pero en todo caso plantea ese tema del doble, es decir, el joven personaje de este relato está enamorado de una chica que se llama Mirto. Ese es el nombre de la chica, ¿no? Entonces él siempre se pasea con Mirto sin mayores problemas, pero pasado cierto tiempo sus amigos, los amigos que lo ven ahí, ven a la pareja paseando, le dicen al joven, a este joven, ¿cómo es posible que esté engañando a Mirto? Le dicen así, ¿no? Porque la han visto con Mirto y en otra ocasión la han visto con otra mujer. Y eso se lo dicen varias personas, de modo que el enamorado, que se llama a sí mismo Orate de Amor,
queda desconcertado, ¿no? ¿Cómo es posible? Por eso el texto comienza con esa expresión de Mirto es dos. Finalmente, diríamos, lo que ocurre es que Mirto parece tener doble personalidad, ¿no? Y esta doble personalidad es advertida por las personas comunes y corrientes, pero curiosamente no es advertida esta doble personalidad por el propio, por el enamorado. Él siempre ve a una sola identidad de esta muchacha, mientras que los demás sí perciben a este doble, ¿no? Es otro texto que está en la misma línea de la fantasía que ejerce Vallejo en este segundo conjunto de cuentos del libro Escalas. Liberación también es un tema donde está esta obsesión que tiene Vallejo por la justicia, ¿no? Este texto, Liberación, se conecta con Muro Este y Muro Doble Ancho, ¿no? Los tres abordan el tema de la justicia. Luego, otro texto sorprendente es Los Cainas, ¿no? Es más formal como cuento. Vamos a ver si es que podemos leer algo de Los Cainas. Sí, es un cuento un poco extenso, de manera que directamente no lo vamos a poder leer, pero plantea pues los Cainas, según se dice, un tema muy admirado por Vallejo, que es también el tema de la doble naturaleza que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano tiene además una naturaleza animal, y eso es lo que se plantea en el cuento Los Cainas, donde ciertos hombres actúan como monos, ¿no? Hay una transformación, hay una regresión. Ese cuento fue premiado en aquellos años como un cuento fantástico. Y Cera es el cuento más formal de todos estos de Coro de Vientos. Es un texto bastante conocido, donde también hay tres personajes, y se trata de la temática del juego al azar, ¿no? Ahí el personaje Chale es el que siempre gana en estos juegos de azar, hasta que llega un personaje totalmente desconocido para todos, juega con Chale y le gana, ¿no? Y con ello logra arrebatar a Chale de su aureola de triunfador. Entonces, estos son los cuentos, los textos narrativos del primer libro de Vallejo, el primer libro que es Escalas, ¿no? Luego, el mismo año 23, 1923, que es el año en que Vallejo se va a Europa, publica otro libro, ¿no? Escalas había sido publicado antes. Luego de Escalas, ese mismo año, publica la novela Fabla Salvaje. No sé si alguno de ustedes ha leído esa novela. ¿Sí? ¿El señor Quispe ha leído esa novela? No, profesor. Ya, ¿alguno de ustedes la ha leído? Bueno, es una novela que se ubica como una historia amorosa, protagonizada por una pareja de esposos campesinos, ¿no? Los dos pertenecen al mundo rural,
no se les cataloga como indígenas, ¿no? Sino como campesinos, ¿no? Y ellos son Balta y Adelaida, ¿no? Así. Entonces, el matrimonio entre ambos personajes es armonioso, ¿no? Hasta que en un cierto momento en que Balta creo que se está afeitando, ¿no? De pronto el espejo se cae al suelo y, como es evidente, el espejo se rompe, ¿no? Y entonces Balta se acerca para ver los fragmentos, y en uno de los fragmentos del espejo cree ver, ¿no?, la figura de un individuo que sería un hombre que está diríamos, relacionado con Adelaida, es decir, que Balta se siente traicionado. Y a partir de ese momento de la rotura del espejo en la patio de la casa, este hombre se convierte en la obsesión, ¿no?, de Balta por encontrarlo. Pero ha ocurrido casi al mismo tiempo que de la rotura de este espejo, que Adelaida ha salido embarazada, ¿no? Y entonces hay esta coincidencia, ¿no?, entre ese momento en que se rompe el espejo y en una fecha muy próxima Adelaida le comunica a su esposo que está embarazada. Entonces esto obsesiona a Balta, ¿no?, acerca de la presencia de este hombre al que él cree ver, ¿no?, y que habría sido que la engañaba con su esposa, pero la persigue constantemente, se vuelve cada vez más incoherente, ¿no? Se aleja de la casa, la mayor parte del tiempo la pasa en el bosque, en la naturaleza, ¿no? Se desentiende de todas sus obligaciones conyugales y laborales, obsesionado por esta idea que su esposa lo habría engañado con este personaje al cual él busca descubrir. Por supuesto, nunca lo llega a descubrir, pero lo que ocurre al final de la novela, que es una novela breve, es que ocurren dos sucesos en dos lugares distintos, pero simultáneamente. Por un lado, Adelaida da a luz en ese momento al niño que estaba esperando, que es hijo, sin duda, de Balta, y por otro lado, en ese mismo momento, Balta, que está sentada en un abismo, se cae y probablemente muere, ¿no? Entonces, ¿qué ha querido expresar? Hay varias interpretaciones sobre este hecho, ¿no? En todo caso, se ha señalado que este es un tema recurrente en Vallejo, y para ello se plantea que Vallejo, en muchos de sus poemas, en mucho de su vida afectiva, siempre tuvo la obsesión de no engendrar un hijo, ¿no? Entonces, aquí se señala, desde el punto de vista de la psicología, que simbólicamente este hijo que él engendra en Adelaida y que nace va a matar al padre, simbólicamente, ¿no? Entonces él, por esa razón, es que cambia completamente su comportamiento. Claro, él no es consciente de todas estas situaciones que estamos mencionando, pero una prueba de que efectivamente Vallejo compartía esa visión autónoma del amor, ¿no?, la encontramos en el poemario Trilce, que se puede leer, y a ver si ustedes
pueden intervenir con alguna observación, ¿no? El poema 5 de Trilce, que es un poema muy famoso, escúchenlo con atención, dice lo siguiente: grupo dicotiledón, oberturan desde él petreles, propensiones de Trinidad, finales que comienzan, o de ayes, creyérase avaloreados de heterogeneidad, grupo de los dos cotiledones. A ver, aquello sea sin ser más, a ver, no trascienda hacia afuera, y piense en son de no ser escuchado, y crome, y no sea visto, y no glice en el gran colapso. La creada voz revélase, y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios en eternidad, pues no deis uno, que resonará al infinito, y no deis cero, que callará tanto, hasta despertar y poner de pie al uno. Y termina a grupo bicardíaco, ¿no? Observen que el poema comienza aludiendo al grupo dicotiledón, que pertenece al reino vegetal, ¿no? Al reino de las plantas. Pero el poema claramente indica esa inclinación del yo poético por que la relación amorosa no termine en el nacimiento de otro hijo. Eso se ve claramente en esta estrofa que dice: a ver, aquello sea sin ser más, a ver, no trascienda hacia afuera, y piense en son de no ser escuchado, y crome, y no sea visto, y no glice en el gran colapso, ¿no? Entonces, el poema 5 de Trilce tiene pues esta particularidad, ¿no? De plantear la autonomía del amor, que es algo que también parece buscar el personaje Balta en la novela que hemos comentado, ¿no? Bien, este texto está publicado en el año 1923, ha sido motivo de diversas lecturas, diversas interpretaciones psicoanalíticas, simbólicas, etc. Cada una de estas interpretaciones ha sido relacionada con algún poema de Trilce o de otro libro. En este caso acabo de mostrarles que el tema del Fabla Salvaje es este temor de Balta de ser padre, ¿no? Y por ello inventa esta figura del hombre misterioso que estaría en amores con Adelaida, cuando nada de eso es cierto, sino que en el interior de Balta han obrado pulsiones que lo llevan a esta errada conclusión, y que son la causa de su muerte, ¿no? Muerte que ocurre simultáneamente al momento en que nace el niño. Entonces, nace el niño y muere el padre. En ese sentido, podría decirse que hay una cierta relación, un cierto simbolismo a través de los sucesos que plantea esta novela. Luego, recuerden ustedes que Vallejo en Europa siguió su trabajo, ¿no? No tuvo, digamos, un trabajo remunerado, regular, ¿no? Que le permitiera contar con un sueldo y poder darse una vida austera. No ocurrió ello. Vallejo recurrió al periodismo como su principal fuente de sustento, es decir, escribía a las
revistas o a los periódicos de Lima, artículos sobre diversos temas, ¿no?, de los cuales él estaba al tanto, y por esos artículos recibía una determinada remuneración, que supongo que no sería tampoco mucho. Además hay que tomar en cuenta que en esos tiempos no existía todavía el avión, y por tanto ese ir y venir de los artículos y de sus respectivos pagos era un proceso muy lento. Además de ello, cabe señalar que en esta etapa europea de su vida, Vallejo va cambiando su concepción del mundo, hasta llegar a asumir la concepción marxista del hombre, ¿no? Para ello toma en cuenta que ya hay una experiencia de desarrollo de una sociedad según el modelo soviético, que es Rusia, ¿no?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces eso anima mucho a Vallejo a adherirse al marxismo, aunque no del todo de manera ortodoxa, sino también con un espíritu crítico, ¿no? Y es en esas circunstancias cuando se ve él comprometido ya con esta ideología que resolverá los problemas que ha creado la sociedad capitalista. En estas circunstancias él se vuelve ya militante del partido, de una célula del Partido Comunista, que estaba afiliada a su vez al Partido Socialista de Mariátegui en Lima, ¿no? Es en estas circunstancias que Vallejo publica, más que escribir, publica su famosa novela El Tusteno. Ahora, sobre la construcción de esta importante novela, que estoy seguro ustedes han leído, hay bastantes polémicas en el sentido de si esta novela la concibió, la imaginó recién en Europa, o por el contrario, el tema de la novela ya estaba presente dentro de su mente y las circunstancias ideológicas de Europa motivaron que finalmente Vallejo escriba esta novela, publique esta novela, ¿no? Todo lleva a indicar que este tema de la novela El Tusteno, que como ustedes saben es el tema relacionado con la explotación minera en un sitio que se llama Quivilca, ¿no? Todo hace indicar que esta novela se habría iniciado en el Perú, cuando él estaba en el Perú, ¿no?, entre 1921 y 1923. Continuó en 1927 ya en Europa y la concluyó en 1931, ¿no? El 31 es un año muy importante en la vida de Vallejo, porque además ese mismo año escribe el famoso poema Paco Yunque. El Tusteno se publica, tiene bastante éxito, se edita más de una vez, ¿no? Y se puede ver pues claramente que en la novela Vallejo ha utilizado una serie de experiencias vitales. El hecho de que, por ejemplo, en su provincia, en Santiago de Chuco, hay minas, ¿no? Entonces él ha observado el comportamiento de la gente que trabaja en una mina, tanto los obreros, los mineros, como también los directivos, los gerentes, los dueños de la mina. Entonces, esto indicaría pues que si bien la novela se publica y se escribe su parte final en 1931, cuando Vallejo está muy ligado al movimiento social, ¿no? Sin embargo, la idea de esta novela, diríamos que ya venía desde el Perú, porque como hemos indicado, hay una serie de hechos que indican que Vallejo sí conocía las minas, las había visitado,
probablemente hasta había trabajado allí, y por todas esas razones escribió esta novela dentro de un contexto revolucionario. Por eso que esta es una novela intensamente antiimperialista, ¿no? Es una novela que apuesta por el cambio social y está escrita dentro de un proyecto de transformación social que llevaría a los países a dejar atrás el mundo capitalista y instalarse en el mundo socialista. Esta expectativa se hace presente en el final de la novela, donde se anuncia una tempestad. Esa tempestad anunciada, sin duda, es la revolución en la que Vallejo creía en esos años, como muchos también creían en ese ideal, ¿no? Que lamentablemente ese ideal no duró ni 100 años, ¿no? Porque recordemos que la Revolución Rusa, dicho sea de paso, Vallejo viajó 3 veces a la Unión Soviética para observar precisamente este nuevo experimento social, ¿no? Sin embargo, toda esta expectativa con el tiempo se ve frustrada, porque la Unión Soviética deja de ser la sociedad en la que se está construyendo el socialismo, para convertirse simplemente en un país más donde el poder político es lo que interesa y no tanto los intereses de los proletarios y de los obreros. Decía antes que Vallejo había publicado varias obras, las cuales publicó, algunas en el Perú, como hemos visto al hablar de Escalas y de Fabla Salvaje. Luego en Europa publicó El Tusteno, y también, como he mencionado, escribió el cuento Paco Yunque. Sin embargo, Paco Yunque, que es un cuento con el cual trabajaremos en la próxima clase, Paco Yunque no fue aceptado por la casa editora, ¿no? Al editor el cuento le pareció demasiado triste, entonces lo que hizo es rechazar simplemente el cuento, ¿no? Y este cuento que ustedes han leído sin duda y con el cual trabajaremos el jueves, este cuento recién se publica en 1951. Fíjense ustedes, cuando Vallejo ya había muerto, por cierto, Vallejo muere en 1938, ¿no? Y este cuento recién se publica en 1951, es el 20 años después, y causa un gran impacto, ¿no? Porque está escrita también desde una concepción marxista. Ya recuerdan ustedes la anécdota de este chico, este personaje Paco Yunque, que sufre una serie de castigos de manos de Humberto Grieve, ¿no? Quien dice que él es el dueño de Paco Yunque, pero en fin, esto lo veremos en la próxima clase. Queremos referirnos también al hecho de que Vallejo dejó algunos libros inéditos, es decir, no llegó a publicarlos, ¿no? Y su inclusión actual en la narrativa de Vallejo es producto de la labor de la crítica literaria, es decir, algunos críticos literarios, entre ellos destaco el trabajo que ha hecho Eduardo Nil Silva. Ellos examinaron un libro que se llama Contra el secreto profesional, así se llama el libro. Ese es un libro que, según Georget, Vallejo ya dejó terminado, pero que él no llegó a publicar. Entonces, Contra el secreto profesional quedó inédito.
y recién se publicó, imagínense ustedes, aunque ustedes son gente muy joven, pero la fecha es distante con respecto a la muerte de Vallejo, recién se publicó en 1973, ¿no? Claro, publicado con la autorización de Georgette Vallejo, y ese libro no es propiamente un libro de narraciones. Vamos a ver si leo acá unas pocas líneas donde ustedes puedan darse una idea qué clase de libro es Contra el secreto profesional y por qué, diríamos, está asociado a la narrativa. Claro, vamos a ver. Contra el secreto profesional. Es un libro importante que ustedes deben también leer, ¿no? Pero lo que estoy buscando es una parte donde yo hablo de ese libro, ¿no? Del carácter que tiene ese libro y de cómo, según la crítica, dentro de ese texto se pueden rescatar algunos textos que tienen una estructura narrativa, ¿no? Eso es lo que quiero encontrar. Últimos cuentos. Acá está. Voy a leer un poco lo que se dice acerca de Contra el secreto profesional, libro vallejiano publicado póstumamente en 1973. Dice, los textos con las características mencionadas al final del párrafo anterior han sido recopilados en un libro que Vallejo llegó a preparar, pero que no pudo publicar en vida. Dicho libro es Contra el secreto profesional, editado recién en 1973. Posee un breve prólogo de Georgette Vallejo, en el que se informa acerca de la fecha de composición de la obra citada, que habría sido entre 1923 y 1929. En sentido estricto, decimos nosotros, Contra el secreto profesional no es una novela, como lo es Fábula salvaje. González Vigil señala que el libro ofrece un carácter miscelánico, ese término es importante, porque en él se han compilado anotaciones, citas, poemas en prosa, fabulaciones y consorcios narrativos plurales. Debemos al crítico chileno Nil Silva el mérito de haber llamado la atención sobre el carácter narrativo de algunos textos y de haberlos introducido al corpus de la narrativa de Vallejo, ¿no? Entonces, Contra el secreto profesional es un libro miscelánico, ¿no? Donde Vallejo incluye diferentes textos, ¿no? Pero hay un conjunto de textos, y voy a dar sus nombres, que tendrían la categoría de textos narrativos y por tanto se les estudia, ¿no? De hecho, acá en mi libro yo he estudiado algunos de ellos por lo menos, pero los nombres de estos textos, los nombres son los siguientes, para información de ustedes: Individuo y sociedad, Teoría de la reputación, Ruidos de pasos de un gran criminal, Conflicto entre los ojos y la mirada, Magistral demostración de salud pública, Lánguidamente su licor y Vocación de la muerte, ¿no? Entonces son como 9 textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos que estando en el libro Contra el secreto profesional,
¿no? Que no es un libro narrativo. Sin embargo, dentro de esa mezcla que hace Vallejo, según la crítica, estos textos que he mencionado merecen ser considerados como parte de la obra narrativa de Vallejo, ¿no? Para terminar, diremos que Vallejo también dejó otro libro póstumo, ¿no? Ese libro se llama Hacia el reino de los Siris, Hacia el reino de los Siris. Ese también es un libro póstumo que también está estudiado en nuestro libro llamado Introducción a la narrativa de Vallejo. Fíjense, fue publicado en 1944. Es una novela de tema incaísta. Vallejo ubica la historia en los tiempos de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿no? Es una novela alegórica, pero que está basada sin duda no en una experiencia personal, porque la época en que ocurren los hechos es la época del incanato, sino basada en lecturas que hizo, ¿no? Es una novela interesante que también es posible que haya comenzado a escribirse en el Perú y luego se terminó de escribir en Europa, pero no se llegó a publicar por diversas razones. Pero ya como Vallejo era famoso a partir de 1939-40, entonces se explica que esta novela, que había quedado inédita, se publique en 1944. Y luego hay un conjunto de cuentos, a los que se llaman los últimos cuentos de Vallejo, que fueron editados recién en 1967. 1967 es el año de la edición de las novelas y cuentos completos de Vallejo. Después ya ha habido otras ediciones, como esta que tengo aquí, que es la que les he mostrado, narrativa completa, donde están todos estos textos, tanto los que son 100% narrativos, como aquellos textos en los que también hay un componente lírico o alegórico, etc., ¿no? En todo caso, los cuentos que también consideramos son El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas, El vencedor y Paco Yunque. Aunque ya hemos dicho que Paco Yunque se escribió en 1951, ¿no? Pero al publicarse todos los cuentos y novelas de Vallejo, se le volvió a incluir en la edición de 1967. Nos vamos a quedar aquí en la clase. En la próxima reunión del jueves trabajaremos sobre el texto Paco Yunque, ¿ya? Así quedamos. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Han habido, sí.